Buenas tardes. Yo voy a hablar de la Agenda Global 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación con la autonomía reproductiva. Soy académica mexicana, soy parte del equipo de la Global Open University. También laboro en la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad de nuestra nación. Y creo que es importante compartir algunas reflexiones alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 objetivos de la Agenda 2030 que se consensó en Naciones Unidas en el 2015, pero sobre todo de la autonomía reproductiva, que es un eje del empoderamiento del que habla uno de los objetivos que tiene que ver con la igualdad por razones de género. El enfoque que le quiero dar es centrarlo en el discurso de los derechos humanos. De hecho, la Agenda 2030 tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con los pactos de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos económicos, culturales, de derechos ambientales, pero sobre todo de derechos de nueva generación que han estado discutiéndose mucho, por lo menos las últimas 3 décadas en todo el mundo, que son los derechos sexuales y reproductivos. Y los quiero analizar desde el eje que tiene que ver con su interdependencia, su indivisibilidad, es decir, cómo pensar su universalidad, cómo pensar su integralidad, el que no sean excluyentes, que no excluyan la situación de las mujeres. Por eso importante centrarlos en el marco de derechos humanos y en específico en el derecho a la salud tanto sexual como reproductiva. Ahora, es importante en el discurso de los derechos humanos los 4 fundamentos que tienen que ver con libertad, con igualdad, con dignidad humana y justicia. Si no los atendemos, si no los llenamos de significado en la situación real de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, no vamos a poder hacer efectivo uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el número 5, que es la igualdad de género. Ahora, una de las primeras críticas sería que dentro de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, el quinto debería de ser transversal a los otros 16 objetivos de desarrollo sostenible, lo cual no lo es, y tenemos entonces que trabajar para que los indicadores que lo midan el desarrollo sostenible en relación a las mujeres como bienestar, como un bienestar físico, emocional, social, pero también de salud mental. Y por eso el interés de relacionarlo con el otro objetivo también importante que tiene que ver con la salud. Entonces, si la igualdad de género, uno de los consensos que se han hecho a nivel global, tiene que ver con que el empoderamiento económico es muy importante, hay que trabajar en esa potenciación de las mujeres en todas las etapas de su vida, incluida desde niñas, adolescentes, pero también en la etapa adulta, y la importancia de que uno de los ejes más importantes es la autonomía reproductiva, es decir, el poder tener un proyecto de vida propio, el poder tener un derecho al libre desarrollo de la personalidad, como sería pensarlo en un marco liberal de derechos, pero sobre todo el poder tomar decisiones sobre su cuerpo, decisiones libres, informadas, responsables, que tienen que ver con la autonomía reproductiva, para así poder planear su vida, para así poder tener un plan de vida y los medios para poder llevarlo a cabo. Entonces, la salud reproductiva entraría dentro de este tercer objetivo de desarrollo sostenible, que es el derecho a la protección de la salud. En específico, me voy a referir a la salud sexual y reproductiva y también al acceso a la educación en salud sexual y reproductiva, que es una de las recomendaciones a los países, sobre todo a los países de la región latinoamericana, que tienen que impartir en la educación pública educación integral en sexualidad. ¿Y cuáles son las justificaciones o los fundamentos o el marco legal para poder hablar de autonomía reproductiva? Me voy a remitir a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo de 1994, donde se empiezan a conceptualizar los derechos reproductivos, pero sobre todo las acciones que tienen que tener los países para poderlos garantizar, para que los países sean garantes de los derechos tanto sexuales como reproductivos. Y en esta conferencia sobre población y desarrollo, hace ya más de 3 décadas, se empieza a hablar sobre decisiones autónomas
de las mujeres, de las adolescentes, se empieza a hablar sobre cómo materializar la igualdad por razones de género, la igualdad entre mujeres y hombres, y se empieza a hablar también de una educación integral en sexualidad y reproducción, aunado a discursos que tienen que ver con el avance de la ciencia, a discursos que tienen que ver con beneficiarse de los avances también de la tecnología, no solo de la ciencia. Y esta conferencia que se le conoce como el Cairo, porque fue en Egipto en 1994, empieza a tener un análisis más contundente sobre derechos sexuales y reproductivos, pero también dentro de un enfoque de derechos, es decir, quitar muchas de las normas que tenían que ver con mitologías, con religiones, con normas morales, para poder desde ahí hacer política pública en relación a dinámicas demográficas, y todo ello también pensado en una sustentabilidad ambiental que tiene que ver con el trabajo de cuidados, que tiene que ver con la división sexual del trabajo, con la división racial del trabajo también, y ahorita voy a entrar más a ese tema, pero me interesa las definiciones de esta conferencia sobre población y desarrollo que hace sobre salud reproductiva. Dice que es un estado, que debe ser un estado general de bienestar físico, mental, social y en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones, sus procesos, y habla de que es el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos para evitar y resolver problemas relacionados con la salud reproductiva, relacionados con la gestación, relacionados con la salud integral de las personas. Ahora, ¿cuáles son los servicios de salud reproductiva que nos dicen así que tienen que atender los países y que tienen que atender en base a esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible? Uno es la planificación familiar. Otro sería la salud perinatal, que tiene que ver con las etapas prenatal, parto, puerperio, el fortalecimiento de la lactancia materna, por ejemplo, también. Otro nos habla de la prevención y tratamiento adecuado de la infertilidad, pero uno que nos interesa mucho poder ahondar también es la prevención de aborto inseguro en los países por las altas tasas de muerte materna por aborto inseguro de mujeres pobres en la clandestinidad, pero sobre todo el manejo de consecuencias de aborto. Es decir, el que se tengan políticas públicas en salud reproductiva para poder atender a las mujeres y que no sea una causa de morbimortalidad tan alta en los países. Otro de sus servicios habla de prevención, cuidado y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Otro habla en específico de la educación, de la información, de la consejería en salud sexual y reproductiva. Y otro que también es muy importante para la agenda de género, para el objetivo de desarrollo sostenible número 5, que habla de igualdad, que es la prevención y vigilancia de violencia contra las mujeres y de un cuidado de las mujeres que sobreviven a los tipos y modalidades de la violencia de género y acciones para eliminar prácticas tradicionales dañinas que tienen que ver con desigualdades, que tienen que ver con la normalización del maltrato. Y esta convención nos habla de una referencia oportuna para diagnosticar el manejo de todos los servicios y que puedan los países trabajar en estas metas, en estas recomendaciones. Ahora, es importante dentro del tema de autonomía reproductiva el mirar cuáles son las barreras e implicaciones que tienen las desigualdades y exclusiones de género en el acceso a la salud. En este caso, principalmente estamos hablando de salud sexual y reproductiva, y cuáles son los efectos del orden binario jerárquico de género, que es el ordenador del mundo, y sobre todo las implicaciones que tiene en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las personas. Estamos hablando de mandatos de género, de feminidad, de masculinidad, de un deber ser, pero sobre todo de entender que el género es producido socioculturalmente, política y económicamente, y esta producción implica la división jerarquizada y excluyente del trabajo, para empezar, de la división sexual del trabajo, de la propiedad, y estamos hablando de la propiedad del cuerpo, de poder tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la reproducción,
y una división jerarquizada y excluyente de todo tipo de relaciones de intercambio. Y esto es importante para entonces poder argumentar, poder nombrar, poder visibilizar que la autonomía reproductiva es una de las dimensiones del empoderamiento económico, como lo ha estado estudiando la Organización de Naciones Unidas, como también hay recomendaciones que ha hecho el Comité de Expertas de la CEDAW, de la Convención Internacional de la ONU para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, que tiene varias recomendaciones en el sentido de la salud sexual y reproductiva. También tiene que ver la autonomía reproductiva con el derecho a vivir una vida libre de violencia, y aquí nos apoyaríamos en una convención de nuestra región, de la región americana, de la Organización de Estados Americanos, que es la Convención Interamericana para prevenir, atender, sancionar y erradicar los tipos y modalidades de violencias contra las mujeres, contra las niñas, contra las adolescentes. Y por eso el que el Banco Mundial hable de autonomía reproductiva, pero de manera interdependiente a todos los demás derechos dentro de la Agenda Global 2030, es muy importante, porque sus declaraciones tienen consecuencias y tienen efectos en todos los continentes, en las recomendaciones que se hacen a los gobiernos, pero también a las sociedades, y porque tiene que ver con que la definición que da el Banco Mundial es que el empoderamiento es un proceso en el que ocurre la expansión de la habilidad de las mujeres para tomar decisiones estratégicas en su vida, en su proyecto de vida, en su plan de vida, en ámbitos donde antes les estaba restringida esa posibilidad. Y aquí es importante traer aquí al análisis la igualdad sustantiva o la igualdad material de la que hablan las recomendaciones de la Convención Internacional para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, porque habla de una igualdad en la ley, sino una igualdad de facto, no una igualdad de jure, sino una igualdad material, una igualdad en la vida real y en la vida cotidiana de las personas, y nos lleva a pensar en una igualdad de trato, igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a recursos, tanto económicos como simbólicos, como materiales o inmateriales, para alcanzar una igualdad de resultados. Entonces, esta expansión de la habilidad de las mujeres para tomar decisiones estratégicas en su vida tiene que estar en todos los ámbitos en los que nos señala el empoderamiento económico de la Agenda 2030, transversal a todos los demás objetivos de desarrollo sostenible, pero sobre todo, insisto, una igualdad sustantiva que le dé sentido a todos los demás objetivos de desarrollo sostenible, y nos habla de 3 metas para lograr ese cambio, y nos dice el Banco Mundial que tiene que ser en vías paralelas. Por un lado, modificar el contexto, es decir, hacer cambios socioculturales para que las mujeres dejen de estar excluidas, discriminadas, subyugadas, dominadas, es decir, que puedan tomar su vida en sus manos, su proyecto de vida, sus decisiones en cuanto a su salud, en cuanto a su sexualidad y su reproducción. Eso sería como o unas vías para cambiar el contexto. Por otro lado, el acceso a recursos, y aquí estamos hablando del acceso a la salud, a la educación, a la información, a métodos anticonceptivos, por ejemplo, métodos como en nuestro país está la PAE, que es la pastilla del día siguiente, sobre todo cuando mujeres han sufrido delitos como violencia sexual, por ejemplo, etcétera. Se centra en la violencia institucional, en la violencia sexual, pero otro de las vías paralelas tiene que ver con la transformación subjetiva para el ejercicio de derechos. ¿Y esto qué quiere decir? El que los derechos humanos, y en específico los que protegen a las mujeres, sean reconocidos, sean garantizados por el Estado, se eduque en materia de derechos humanos, pero sobre todo que los derechos puedan ser judicializables y justiciabilizables. Y por este lado estamos hablando de la justicia de género. Estamos hablando de garantías sexuadas en salud reproductiva, donde los gobiernos y la gubernamentabilidad tiene que poner su parte para ser estados garantes de estos derechos, pero también como sociedad tenemos que tener una ética comunitaria del cuidado en estos aspectos,
y sobre todo el tener esa conciencia de la autonomía que estamos hablando de una autonomía individual de las mujeres como sujetas de derechos, pero también podemos hablar de una autonomía colectiva, de una autonomía relacional, donde cuidemos todo esto de manera comunitaria, una ética comunitaria del cuidado. Y por otro lado nos dice también la agenda internacional que la autonomía reproductiva se refiere a la habilidad ejercida para tomar decisiones sobre el uso de métodos anticonceptivos, para decisiones que tienen que ver con embarazo, con el parto, con la crianza, con el trabajo de cuidados que se hace en el ámbito de lo doméstico, de lo privado, y que implica dos cuestiones fundamentales que también son importantes de señalarlas y de pensarlas de manera interdisciplinaria, de usar varios métodos de análisis para ver de qué manera los gobiernos toman decisiones en política pública en materia de salud sexual y reproductiva, porque nos dice por un lado que deben existir fuentes de empoderamiento, es decir, educación integral en sexualidad, disponibilidad de métodos para regular la fertilidad, servicios de salud que cumplan la política pública que ha votado en la deliberación parlamentaria cada uno de los estados, pero sobre todo que no haya barreras que impidan el acceso a esas fuentes, que el Estado mismo no ponga bloqueos o no ponga obstáculos para que se pueda acceder a esas fuentes, a esos servicios de salud reproductiva, que no haya operadores de los servicios de salud reproductiva que obstaculicen el servicio por cuestiones de ideología o por cuestiones que tienen que ver con normas religiosas o normas morales, sino que esto es política pública que se tiene que atender a la laicidad del Estado en nuestro país. México es un país laico por vía constitucional. Uno de los artículos de nuestra Constitución nos dice que somos una república laica, y esto significa un respeto a la ideología y a las creencias de todas las personas, pero todo esto no se puede llevar al ámbito de lo público, no se pueden hacer ni tomar decisiones en el ámbito de lo público desde una concepción religiosa de algún aspecto, sobre todo, y lo delicado que es este tema que tiene que ver con la salud reproductiva, con la autonomía reproductiva. Y por otro lado nos dice la Agenda 2030 en su objetivo de desarrollo sostenible, que tiene que ver con la igualdad sustantiva, que debe existir agencia o acción individual o colectiva para el aprovechamiento de esas fuentes. Y aquí es donde creo que es importante también pensar no solamente en la demanda al Estado, sino en una invención colectiva feminista, como ha sucedido en varios países, donde se lucha por estas cuestiones en varios ámbitos, no nada más en cambiar las leyes y en buscar política pública, sino también en dar acompañamiento a las mujeres para que puedan tener educación en salud sexual e integral, para que puedan tener educación en salud reproductiva y para que puedan fortalecerse, potenciarse, diríamos también con el discurso que tiene la Agenda 2030, un empoderamiento económico para tener un cuarto propio, como diría Virginia Woolf, para no ser dependientes, pero sobre todo para poder tomar decisiones sobre su salud en el ámbito reproductivo, y desde ahí estaríamos hablando de que realmente la autonomía reproductiva es el eje más importante para lograr un empoderamiento económico para las mujeres de todo el mundo, de los 5 continentes, de todas las edades, aunque estamos hablando en específico de mujeres en edad reproductiva. Y pues es nuestra universidad, Global Open University, la que va a tocar estos temas en varios cursos cortos que se van a ofrecer, pero también en una licenciatura que tiene que ver con violencias en razón de género, con desigualdades, y se van a tocar estos temas, incluida la discriminación y las desigualdades por razones de género. Agradezco mucho su atención.